Muy buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Espero que bien. En este video vamos a trabajar la multiplicación y división con números decimales. Comencemos entonces por la multiplicación. En la multiplicación tenemos dos métodos. Uno es el tradicional y el otro es con fracciones decimales. Vamos a ver entonces el primero, método tradicional. Es aquel método que consiste en hacer una multiplicación, como lo hacemos con los números naturales, pero contamos los decimales que tiene el número decimal o los números decimales y ubicamos la coma precisamente conociendo la cantidad de decimales. Ejemplo, aquí tenemos 641,85 multiplicado por 4. Identificamos que tenemos dos decimales en el resultado, que es 2567,40. La coma la ubicamos ahí porque tenemos dos decimales y se ubica la coma precisamente contando de derecha a izquierda en el resultado la cantidad de cifras, eh, la misma cantidad de cifras que decimales hayan y ubicamos la coma. En el método con fracciones decimales tenemos lo siguiente: la multiplicación entre 25,9 y 2,8. Primero se transforman las fracciones se transforman en fracciones decimales los números, teniendo así 2529 sobre 100 por 28 sobre 10. Luego se multiplican las fracciones teniendo como resultado 70.812 sobre 1000 y luego esa fracción decimal se transforma a número decimal teniendo como resultado 70,812. Verificamos además que en la parte inicial tenemos 1, 2 decimales, 3 decimales. En el resultado también tenemos 3 decimales. La ubicación de la coma es muy importante, aunque en el método de fracciones decimales el mismo método se encarga de ubicar la coma. Ahora pasemos a la división. En la división tenemos 4 casos o 4 métodos. El primero es dividir un número natural entre un número decimal. El segundo, dividir un número decimal por otro decimal. El tercero, dividir un número decimal por un número natural. Y finalmente, el cociente decimal entre cocientes decimales. Este último método es o nos indica que debemos agregar coma al resultado y 0 al cociente, lo que llamamos, ¿no? Entonces 0 al cociente, se agrega un 0 y coma al cociente, ¿ok? O sea, de la forma común y corriente que dividimos, cuando hay un residuo, ya sabemos que le agregamos 0 y coma en el cociente. Entonces empecemos por el primer caso, división de un número natural por un número decimal. Lo que se pretende acá es mirar cuántos decimales tiene el número decimal, cuántas cifras decimales. Vemos que la división de 1914 entre 1,5. Notamos que tiene solamente un decimal, que es el 5, y ese decimal lo traducimos en 0 para nuestro divisor. Entonces tenemos ahora 19.140 dividido entre 15. Se elimina la coma y se agrega el 0 al divisor. Luego hacemos la división de forma tradicional, dándonos como resultado 1276. Recuerden, miramos el decimal, la cantidad de decimales, lo quitamos y agregamos la cantidad de ceros.
la cantidad de ceros Luego pasemos al siguiente método, que es la división entre un número decimal por otro número decimal. Tenemos como ejemplo 25,5 dividido entre 425. Primero se iguala la cantidad de decimales con ceros. Entonces le agrego un 0 al primer miembro, ¿cierto? Y nos queda 25,50 dividido entre 4,25. Después de que tengamos igualadas las cifras decimales, quitamos la coma. Entonces tenemos 2550 entre 425 y se hace la división común y corriente y dándonos como resultado 6. Finalmente tenemos la división de un número decimal por un número natural. Como ejemplo, 9,69 dividido entre 3. Primero, entonces, se le agrega al número natural tantos ceros como decimales tenga el número decimal y se elimina la coma del número decimal. Es decir, que en este caso tenemos como números decimales dos cifras, el 6 y el 9. Esos 6 y 9 se agregan como ceros al número entero y tendríamos 969 dividido entre 300, se elimina también la coma y se divide común y corriente, dándonos como resultado 3,23. Y esta es la forma de dividir y multiplicar números decimales. En nuestro encuentro en Meet vamos a trabajar ejercicios aplicativos con base a estas teorías.